Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos hoy con esta charla de doctrina. Habíamos hablado en las dos últimas charlas de los hechos que pasan desde el año 476 hasta el año 1073. Y hoy vamos, como hacemos siempre, a hacer esa segunda vuelta y esa tercera vuelta en ese tiempo. No sé si va a alcanzar para una charla sola o dos charlas. Primero hablando de las herejías, y hay muchos problemas graves y profundos en ese tiempo. Después, hablando de la vida interior de la iglesia. En ese periodo, recuerden que es el siglo de hierro, quizás los periodos más tristes de la historia de la iglesia, por los papas y las influencias civiles que hubo en el papado. Bien, vamos a hablar de varias herejías, pero especialmente 4 cuestiones, 3 más importantes. El monoteísmo, que si fuéramos dividir por temas, pertenece al periodo anterior porque es una herejía de cuño cristológico, que trata de la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. El adopcionismo, que no es aquí que vamos a hablar tanto, no es tan importante, es así la cuestión de las imágenes, que se dio especialmente en Oriente el problema, y la cuestión una de las cuestiones que influenció para el cisma de Oriente, que vamos a hablar hoy, la cuestión del filioque, pero todo a su tiempo. Primero, el monoteísmo. Recuerden que en el tiempo pasado estaba una lucha entre esa herejía que se llamaba monofisismo, que era de decir que en Cristo había una naturaleza solo una naturaleza, cuando la verdad eran dos. Hay la naturaleza divina y la naturaleza humana. Aunque esa naturaleza humana no tenga acto de ser propio, pero movida por la divina, pero tiene una naturaleza íntegra humana verdadera. Entonces, ¿qué pasó? A causa de esa herejía del monofisismo, que estaba todavía la discusión, aunque los concilios ya habían condenado esa herejía, el emperador que estaba en la sede en Constantinopla y Oriente, Heraclio, que vivió del 575 al 641, para intentar sanar un poco esa lucha y pacificar el reino con los monofisistas, pidió al obispo de Constantinopla, que se llamaba Sergio, que redactara una fórmula de fe que fuera aceptable tanto para los católicos ortodoxos de buena doctrina, cuanto para los monofisistas, para los herejes, para pacificar. No es buena cosa para hacer, y el Concilio Vaticano II fue más o menos eso que intentó hacer con todas las religiones. Sergio, el obispo de Constantinopla, presentó una fórmula que decía que nuestro Señor realmente tiene 2 naturalezas contra los monofisistas, pero que tiene una voluntad sola, es decir, que tiene una naturaleza divina, una naturaleza humana, pero solamente la voluntad divina, que esa naturaleza humana de nuestro Señor no tiene voluntad propia, que hace que esa naturaleza no sea de hecho íntegra. Por eso se llama monoteísmo. Telos en griego es voluntad. Una de las traducciones que se puede hacer de telos es voluntad. Entonces, monoteísmo, una sola voluntad en Cristo, es una herejía. ¿Qué hizo Sergio? Compuso esa fórmula y hizo un engaño enviando una carta al Papa Honorio, que estaba en esa época, pidiendo que no se hablara de 2 actividades en Cristo. Usó una otra palabra en griego para intentar disimular un poco lo que quería decir, que Cristo tenía una voluntad sola, que es una herejía. Decía al Papa Sergio en esa carta: no hablemos que hay 2 actividades en Cristo.
Y el Papa contestó que era mejor no usar esa palabra, no hablar de ese tema con esos términos. El emperador aprovechó, como si eso fuera una aprobación del Papa, no era de hecho, pero como si fuera, publicó ese texto ambiguo que aceptaba la herejía del monoteísmo, diciendo que Cristo había una voluntad sola, intentando conciliar la fe ortodoxa, diciendo que había dos naturalezas, pero una sola voluntad. Pero ese texto pronto fue rechazado por los obispos, especialmente del norte de África y de Italia. Entonces, después, el Papa Martín I hizo condenar ese texto en el Concilio de Letrán en 649, y el Concilio de Constantinopla anterior, de 480, definió que en Jesucristo hay dos voluntades espontáneas, humana y divina, y eso es una herejía. Solo que ese concilio fue un poquito más allá de lo que debería, y también condenó al Papa Honorio por hereje, porque no condenó a Sergio y aceptó ese texto ambiguo. Pero hay que notar en defensa un poco del Papa Honorio, que el Papa no enseñó un error formalmente, ni definió un error ex cátedra, haciendo que eso atentara contra la infalibilidad papal, sino que, y eso fue su debilidad, su error, se dejó manejar por Sergio, y cuando se dio cuenta de que había sido engañado, tardó y no condenó prontamente ese error, esa herejía, y Sergio también, y el emperador por el hecho. Uno nota que, de lo que vamos a hablar un poco más adelante, esa condena del Papa Honorio por hereje ya es una tendencia oriental de mirar la sede de Roma con desprecio por parte de los orientales, como si la sede de Constantinopla fuera más importante que la sede de Roma. Muchos monotelitas, partidarios de esa herejía, negaron a la humanidad de Cristo toda potencia para actuar. Concebían la humanidad de Cristo como una sustancia inerte. Sí, en Cristo hay dos naturalezas, pero esa naturaleza humana está simplemente colgada de la divina y no tiene ningún papel importante en la vida de nuestro Señor. Es falso, es una herejía. Sería solo el verbo, Dios mismo, la parte activa de esas dos naturalezas, la otra era inactiva. Y pues, claro, por tanto había una única sola operación, que era la operación del verbo, una sola voluntad. Sin, como decía, una voluntad propia libre, la humanidad de Cristo no sería íntegra, no sería la naturaleza humana de Cristo íntegra si no tuviera dos voluntades, si no tuviera voluntad humana y voluntad divina. San Atanasio decía, cuando Cristo dijo, Padre, si es posible, pase de mí ese cáliz en el momento de su agonía, muestra allí dos voluntades, una humana, que es de la carne, otra divina, que es de Dios. Si bien la humana, por la debilidad de la carne, ruega por la pasión, la suya divina, en cambio, está pronta. Es siempre ese texto es más usado contra los monoteístas, porque Cristo está diciendo, Padre, si es posible, pase de mí ese cáliz, la voluntad humana, que con el terror de ese momento de la pasión, de todo lo que va a sufrir nuestro Señor y sufrir también en su alma por el abandono de los suyos. Ahí está la voluntad humana, que es la naturaleza, lo común de la naturaleza, no es debilidad ninguna de nuestro Señor, lejos de eso. Está diciendo, si es posible, pase de mí ese cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, mostrando que lo que impera, el resultado final de esa lucha entre voluntad humana y voluntad divina, digamos así, es que la voluntad divina permanece, sí, que se haga. Esa herejía se llama monoteísmo, decir que en Cristo hay una sola voluntad. No, hay dos, hay voluntad humana y hay voluntad divina. Y la voluntad humana es parte de una naturaleza humana entera, completa de nuestro Señor. Otro error que también está dentro de ese periodo que estamos tratando es el adopcionismo. El arzobispo de Toledo en España, Elipando, y el de Urgel, Félix, también en España, propusieron al final del siglo VIII una doctrina que decía que, aunque el Verbo es la segunda persona de la Trinidad distinta del Padre, el hombre Jesucristo fue hijo de Dios a partir del bautismo, por adopción. Es decir, él aplica
a nuestro Señor Jesucristo, lo que es de hecho lo que pasa con nosotros. Nosotros somos hijos de Dios, de manera especial adoptados por Dios, elevados a la gracia y partícipes de la naturaleza divina por el bautismo. Hasta ahí no, hasta ahí estamos con el pecado original, somos esclavos del demonio. Pero cuando somos bautizados, nos hacemos partícipes de la naturaleza divina, pero por adopción, no es que nos hacemos dioses. En cierto modo se puede decir, pero no es que nos tornamos parte de la Santísima Trinidad. El arzobispo de Toledo y el Urgel Félix, el obispo de Urgel, perdón, decían que con Cristo pasó lo mismo. El Verbo se encarnó, pero la naturaleza humana de Cristo solo era hijo de Dios por adopción. No estaba sustancialmente unida al Verbo. Error que presupone, claro, dos personas en Cristo, una persona humana y una persona divina. Recuerde que hay dos naturalezas, pero una sola persona, la persona humana, la persona divina de nuestro Señor. Ese error decía que hay dos naturalezas y dos personas, una persona humana que fue adoptada para ser hijo de Dios en su bautismo, y la persona divina, que de hecho hace que no estén unidas sustancialmente. Y eso implica un montón de errores después, porque si no están unidas, significa que los méritos de esa naturaleza humana adoptada no son infinitos, porque no está sustancialmente unida a la divina. Significa que Dios de hecho no se encarnó, es una unión más o menos aparente. Ese error fue condenado por los sínodos de Ratisbona en 792, de Frankfurt 794 y de Aquisgrán en 799. Otra herejía que está dando vuelta por ahí ese tiempo, que no ganó tanta popularidad, es el antropomorfismo. Ese empieza mal ya porque el obispo que la propone ya es un obispo muy malo. El obispo de Málaga, Osterhesis, proponía con otros herejes en el siglo IX que Dios tenía una figura corporal y humana acomodándose a las doctrinas islámicas, diciendo que no había una naturaleza, una unión sustancial de Cristo, del Verbo con esa naturaleza humana, sino que Cristo tenía una apariencia humana, una figura humana, poniendo ahí forma de hombres en la divinidad, antropomorfismo, perdón. Eso se acomoda un poco a las doctrinas islámicas. Recuerden que en ese periodo está España dominada por la invasión islámica. Además había dado, ese obispo mismo de Málaga, dado lista de los cristianos para los perseguidores, y profesaba muchos otros errores más, incluso una especie de panteísmo. La Iglesia le obligó a mejorar de sus errores, lo que hizo no tanto por virtud, sino para conservar los bienes. Otro error también de ese periodo del siglo IX, el predestinacionismo. Gottschalk, monje sajón, profesaba una doctrina, al parecer, aquí los historiadores discuten un poco si realmente él profesaba esa doctrina. Cierto que era un predicador muy famoso y hablaba del tema de la predestinación con mucha desenvoltura, y claro, es un tema muy delicado, muy complejo, entonces por ahí algunas expresiones que usaba no son correctas. Pero tampoco podemos llamar a él de un hereje formal, no fue condenado, digamos, no fue así una herejía formal que le haya dicho y haya defendido como los otros herejes. Pero, de hecho, en sus predicaciones parecía decir que la salvación y la condenación de Dios ya estaban decretadas por un decreto infinito, una especie de determinismo. Y Dios, que como si fuéramos robots acá. No importa lo que haga, lo que no haga, usted desde su encarnación ya está definido su destino. Se va a ser condenado, se va a salvar. Quita el tema de la libertad humana. Por eso, es un tema bastante delicado y tampoco podemos decir que es un hereje formal. Pero fue sí condenado por el concilio de Maguncia y el de Quercy-sur-Oise en 849. Incluso fue una condena bastante dura, le mandaban a azotar y después muchos obispos protestaron contra esa condena. Otra controversia más importante de ese tiempo es con relación a la Santísima Eucaristía. Empieza hasta el siglo VIII, el tema de la Santísima Eucaristía no presenta ninguna herejía formal, ninguna discusión más seria. Todos creían en la presencia real de nuestro Señor y no había muchos problemas de cómo es, entender el porqué, cómo es, cómo se da.
Pero el monje Pascasio Radberto, que vivió del 792 al 868, empezó a profesar un realismo excesivo, es decir, decía que la carne que recibimos en la Eucaristía es la misma que nació de Nuestra Señora, es la misma que murió en la cruz, es la misma que resucitó del sepulcro. Oye, Padre, entonces ¿y no es? No. Si fuera así, esa carne como diría, se terminaría. Sería una carne, sería una unión con la divinidad finita, y cuando nosotros además seríamos antropófagos, comedores de carne humana, y haría que esa carne que resucitó y está en el cielo, nuestro Señor está en el cielo en cuerpo y alma, estuviera siendo disminuida a cada comunión, y nosotros ya no tendríamos más nada, entre otros problemas que eso trae también. Es realmente nuestro Señor, es presencia real de nuestro Señor, pero de modo sacramental. No es esa misma carne que estuvo ahí en la ciudad de la Virgen, que resucitó del sepulcro. Nuestro Señor está íntegro en el cielo y hace que su presencia se extienda en la Santísima Eucaristía, presencia real, verdadera, pero que no es esa misma carne que está ahí. Para combatir ese error de Pascasio Radberto, Scoterígena, que vivió más o menos en la misma época, empezó a defender un error del otro extremo. Decía que en la Eucaristía no había más que una figura, solo era un recordatorio, un memorial de la pasión de nuestro Señor. Muy parecido al que van a decir los Zwinglio y los protestantes después, que no hay presencia real sino solo memorial. Y lo que va a decir después la Misa Nueva también. No me acuerdo bien la definición de la Misa Nueva que se dio en el primer misal que imprimieron, pero que la misa es la asamblea del cuerpo de la asamblea del pueblo de Dios, que solo me acuerdo de la expresión que se usa, si me acuerdo pongo ahí después, que hace un memorial de la pasión de los misterios de nuestro Señor. No es solo un memorial, no es solo un recordatorio. Si fuera así, yo podría decir que, no sé, cuando tengo un crucifijo es presencia real también, porque hace un memorial de la pasión de nuestro Señor. Cuando tengo, no sé, veo un clavo, eso hace memorial de la pasión de nuestro Señor. Cuando veo sangre, es Eucaristía porque hace un memorial de la pasión de nuestro Señor. No, la Eucaristía no es solo memorial, es presencia real de nuestro Señor. Nuestro Señor está ahí realmente presente, aunque de modo sacramental, realmente presente. Entonces Scoterígena empezó a defender ese error, y después, un siglo después, Berengario de Tours, que vivió del año 1000 al 1089, era director de la escuela de San Martín en Francia, decía que en la Eucaristía no estaba el verdadero cuerpo y sangre de Cristo, sino solo una figura o imagen, repitiendo un poco el error de Scoterígena, y así, claro, negaba la transubstanciación. Es solo una representación, la misa sería solo un teatro, para recordar la pasión, para hacer vivir ese misterio y sentir. Por eso los protestantes buscan tanto ese lado del sentimiento, porque cuanto más siento, más presente, digamos así, está nuestro Señor. Estamos ahí para vivir, para recordar el misterio de nuestro Señor, para recordar su resurrección, para amarlo, unirnos con Él. No, muchísimo más que eso. Es nuestro Señor en la Eucaristía, cuando un sacerdote lo consagra, esa sustancia cambia. Parece pan, pero no es más pan, es nuestro Señor que está por detrás. No parece vino, pero no es vino, es sangre. Pero Berengario decía que era solo una figura, una imagen. El Papa San León, en el sínodo de 1050, condenó ese error de Berengario, mientras todavía estaba vivo Berengario, lo invitó a presentarse en el próximo sínodo de Vercelli. Pero Berengario no se presentó, fue condenado en ese sínodo de Vercelli y posteriormente fue condenado por otros varios sínodos, y se presentó finalmente en el año 1059 en el Gran Sínodo de Roma, ahí ya con el Papa Nicolás II. El concilio le exigió una retratación clara, y él, forzado por la necesidad, por la presión del concilio, se avino a quemar él mismo sus propios libros y a admitir con juramento la doctrina de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Pero parece ser que esa primera conversión fue solo aparente, hizo perdón por necesidad. Salió de Italia y retrató todo lo hecho,
y ahí incluso atacando el Papa León IX y el Papa Nicolás II. Pero fue convocado otra vez para un sínodo, el sínodo de Burdeos en 1080, y ahí parece realmente que fue una conversión verdadera. Se retiró después de esa condena del sínodo a la isla de San Cosme en un monasterio, y en 1089 murió arrepentido. Parece que fue una conversión verdadera, realmente admitió su error. Solo que queda, si uno va a estudiar la historia del tema de la Santísima Eucaristía, siempre van a citar Berengario, el hereje Berengario, sí, se arrepintió de sus errores y se retiró y murió en paz con la Iglesia, pero quedó conocido por ese error. Pero para bien también, gracias a esas discusiones, es que dos ceremonias en particular después vinieron a entrar en el Santo Sacrificio. Primero esa ceremonia y después la consagración, el sacerdote eleva la hostia, es justamente para atacar esas herejías y decir, estamos dando para adorar a los fieles Cristo que está realmente presente en la hostia. No es una figura, no es solo una apariencia, una imagen, no, es realmente nuestro Señor que está presente. Y otro también, después, con Santo Tomás de Aquino, que va a componer los textos de esa fiesta, la fiesta de Corpus Christi, nació justamente para profesar públicamente que nuestro Señor está presente en la Santísima Eucaristía. Ese es el tema de la Eucaristía. Después, otro problema y que fue muy grave también y que rindió varios mártires para la historia de la Iglesia fue el tema de la cuestión de las imágenes. De hecho, ya era una costumbre en la Iglesia a mucho tiempo el culto de las sagradas imágenes. Es famoso, de hecho, algunas pinturas, por ejemplo, que tenemos en las catacumbas de Roma, una muy famosa del Buen Pastor, especialmente del siglo III. Pero no significa que ese culto era plenamente aceptado. Tenían sí adversarios, especialmente los judíos, que a modo de los protestantes decían que era una especie de adoración a la imagen, sin entender bien ni el texto sagrado ni el culto que el católico da a las imágenes, alegando que el texto ese de Éxodo 20, versículo 4, va en contra del culto de las imágenes. También otros enemigos por afuera de la iglesia del culto de las imágenes eran los musulmanes. Ellos de hecho tenían prohibida la fabricación de imágenes. Incluso el musulmán, cuando retrata a Mahoma, por ejemplo, hace solo el cuerpo y pone una pelota de fuego en la cabeza, no retrata el rostro de Mahoma. Y además muchos cristianos se escandalizaban porque es verdad que a veces pasa que hay ciertas exageraciones en ese culto de las imágenes. Pasa, pero no es que la iglesia profesa un culto falso de las imágenes. La iglesia profesa como debe ser el verdadero culto, pero es verdad que hay algunas exageraciones y eso escandalizaba a algunos. ¿Qué pasó? El problema fue especialmente en Oriente, en Occidente no fue grave la cuestión. León III Hisáurico, emperador en esa época, emperador desde el 685 al 741, con ese problema de las imágenes o los adversarios que tenía, publicó un edicto que prohibía el culto de las imágenes y además mandaba destruir las imágenes que ya existían. Por eso esos tipos de herejes quedan conocidos como iconoclastas. Digamos así, en traducción sería el quebrador de imágenes, el que rompe imágenes. Y esa guerra no fue una cosa fácil de resolver. La controversia duró especialmente en Oriente por más de 100 años. La guerra especialmente era entre el emperador y los nobles, que estaban en contra, no todos, pero la mayoría en contra del culto de las imágenes, y los monjes, los monasterios y el pueblo normal, el pueblo fiel, que estaba a favor del culto de las imágenes. Guerra que se hizo religiosa por esa cuestión de adoración, no adoración, pero también política, porque, claro, para el emperador hacer una guerra contra los monjes era darse después el derecho de quitar las propiedades de los monjes, que ya habían ganado muchas por su vida austera y por las donaciones que recibían. Siguiendo a Boulanger, dividimos esa
esa persecución de los iconoclastas en dos periodos. El primer periodo, que va del 726 al 775, es el periodo más sangriento de guerra, luchas, muertes, asesinatos a causa de la cuestión de las imágenes. Después de León Isáurico, en ese primer periodo, viene el emperador Constantino Copronio, que reunió un sínodo en Constantinopla sin apoyo del Papa, entonces un sínodo falso, en 754, y reactivó esa persecución que ya había propuesto su antecesor León Isáurico. En 765, los monjes más exaltados, los que defendían el culto de las imágenes, fueron encarcelados y castigados, mientras, claro, aprovechando la ocasión, los bienes de los monasterios eran confiscados. Lo que pasó en Occidente, ya León Isáurico había mandado un oficio al Papa Gregorio II ordenando que se destruyeran las imágenes. Pero claro, el Papa respondió contra el edicto del emperador y recibió, claro, pleno apoyo de toda la sociedad occidental. De hecho, acá el problema de las imágenes en Occidente no hubo mucha controversia con eso. Pero también eso sirvió después, más adelante, en el Cisma de Oriente, vamos a ver, un poco para ayudar y como argumento de esa separación de Occidente y Oriente, esa especie de rebeldía, digamos así, del Papa contra el edicto del emperador. En 731, el sucesor de Gregorio II, el Papa Gregorio III, convocó un concilio en Roma, donde fueron excomulgados todos los que, despreciando el uso fiel de la Iglesia, estoy citando el texto del concilio, todos los que, despreciando el uso fiel de la Iglesia, retiren, destruyan o profanen las imágenes de nuestro Señor Jesucristo, de su gloriosa Madre María, siempre Virgen Inmaculada, y de los apóstoles y santos. Condena de los iconoclastas. ¿Qué hizo? En represalia, León III confiscó las propiedades pontificias ubicadas en los dominios imperiales del sur de Italia y segregó de la jurisdicción de la sede romana las provincias del antiguo Ilírico. En 769, más adelante, el Papa Esteban III condenó el sínodo de Constantinopla, que aprobaba la destrucción de las imágenes, y condenó nominalmente los iconoclastas. Y ahí viene un segundo periodo del problema de las imágenes, que es, digamos así, un periodo de espera y de tensión, digamos así, una guerra fría, para saber cómo se va a decidir la cuestión, que ya estaba por las condenas, pero se convocó por fin un concilio en Nicea el año 787, distinguió ese sínodo la imagen de la persona que representa. No estamos dando culto a la imagen, adorando la imagen cuando hacemos el culto, sino a quien representa esa imagen, a la persona que está en el cielo. No sé, una imagen de la Virgen Inmaculada, por ejemplo, no es que estamos adorando ese pedazo de yeso, sino que estamos dando culto a lo que representa esa imagen. Y como siempre el ejemplo que uno usa, no sé, uno tiene una foto de su mamá y la ve esa que mi mamá, que querida mi mamá, no es que yo estoy apasionado por la foto y la foto es mi madre. No, yo estoy pensando en la persona que esa foto representa. Pero ¿qué pasó? Aunque hubo ese concilio de Nicea, que también distinguió, otra cosa que me olvidé de hablar, el culto de veneración del culto de adoración. Adoración se hace a Dios y veneración se hace a los santos, a la Virgen, culto de dolía. Después queda bien distinguido también en la teología de Santo Tomás. A la Virgen damos una hiperdolía, una superveneración, porque es la Madre de Dios, el reino de los ángeles y el reino de todos los santos. A los santos los veneramos con culto de dolía y a Dios solamente damos el culto de adoración. Y eso también fue distinguido ya en el concilio de Nicea. Pero ¿qué pasó? En los reinados de los emperadores León V, Miguel II y Teófilo, los iconoclastas volvieron a levantarse, pero la emperatriz Teodora zanjó después la cuestión en favor de la doctrina ortodoxa del culto de las imágenes. Los defensores especialmente de ese periodo del culto de las imágenes son San Germán y San Juan Damasceno, ambos en Oriente, porque allá fue donde explotó especialmente la cuestión. Y muchísimos mártires que fueron asesinados por defender el culto de las imágenes y son santos. Cito algunos acá, pero hay varios. San Esteban el Joven, Santa Teodosia, San Andrés el Caribita,
San Eutimio de Sardis, San Jacobo el Confesor, San Jorge de Antioquía, San José de Tesalónica, San Nicetas de Bitinia, Santa Antusa de Matinea, Santos Hipacio, Asiano y Andrés de Constantinopla, Santos Teodoro y Teófanos de Apamea, etcétera, 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 etcétera. Mártires que dieron la vida a su sangre y están en el cielo por defender el culto de las imágenes. Y ahora vamos a entrar en uno de los temas más complicados, si no el más complicado de ese periodo, que es el cisma de Oriente. Es la separación de la iglesia y un verdadero cisma de la iglesia verdadera católica de Roma y a partir de ahí la iglesia cismática de Oriente, con sede en varios lugares, porque tampoco la sede quedó fija para todos en Constantinopla. Separación general de las iglesias de Oriente de la sede romana. Es un periodo triste de la historia, pero vamos a ver que que se fue preparando durante mucho tiempo y más por pasiones que por doctrina se acabó llegando a ese cisma. Causas del cisma. Vamos a hablar de un cisma que se llevó a cabo en el año 1054, para tener presente. El año 1054 fue la fecha oficial del cisma de Oriente. Pero, que vamos a hablar de causas, son causas ya que vienen de antes. Primero, una causa de psicología un poco más general, que es la misma rivalidad de las razas. Son muy distintos el modo de vivir, digamos así, el modo de vivir del occidental, del romano, del italiano, del francés, del español, con relación a los orientales. Tienen costumbres muy distintas, tienen modos, los ritos mismos, los ritos antes del cisma, que eran ritos católicos, son ritos así mucho más llevados por el sentimiento. El rito romano es mucho más sobrio, digamos así. El modo de pensar, de discutir, de vivir del pueblo oriental son muy diferentes. Entonces, hay una cierta ya diferencia, entre comillas, natural entre las dos razas, el pueblo que vive más bien oriental del pueblo occidental. Después, una grave causa del cisma fue especialmente la injerencia de los emperadores de Constantinopla en asuntos religiosos, y especialmente a veces contra los papas, como ese edicto de León Isáurico en contra del papa, mandando al emperador, queriendo mandar al papa que rompiera las imágenes. Entonces, esa injerencia de los emperadores fue muy dañina también, muy perjudicial para la unidad de la iglesia. Después, una causa un poco más política, la independización de Roma del imperio. Recuerdan ustedes que cuando hablamos de los hechos de ese periodo que estamos tratando, hablamos que cuando fue la invasión de los lombardos en Roma, intentando invadir Roma, el Papa pidió auxilio del emperador, y era León Isáurico justamente en esa época, y el emperador, porque estaba metido en esa presión de las imágenes y en esa pelea, no pudo asistir al Papa. Entonces el Papa recurrió a los francos, y los francos sí ayudaron, y después se hizo el Sacro Imperio romano germánico también, además. Entonces esa independización de Roma, quedando incluso políticamente más unida a los emperadores de Occidente, también fue un factor que facilitó el cisma, porque la iglesia en ese sentido era independiente, tanto doctrinalmente hablando, porque tenemos la cabeza de la iglesia que es el Papa, y tenemos independencia política también, porque tenemos los estados pontificios, tenemos los emperadores de Occidente que nos defienden, y quedó como, para los occidentales, digamos, como aislado el emperador, que debería ser emperador de todo el antiguo imperio romano. Después, otra causa, disputas entre Oriente y Occidente respecto a los nuevos territorios de misión. Eso también fue un problema, porque Occidente estaba evangelizando y se metía en lugares orientales también, y estaba en discusión de a quién pertenece ese apostolado, ¿no? También es un otro problema que quedó pendiente. Secuelas después que quedaron del problema del culto de las imágenes, claro, porque primero ya tiene un sínodo antes que condena a un papa, Honorio III, por favorecer el error de los monotelitas, de los monofisistas y monotelitas. Entonces, Oriente condenando al papa.
Después esa cuestión de las imágenes que se desobedece, digamos así, el edicto del emperador, y muchos obispos incluso estaban en favor de los iconoclastas en Oriente, y viene la condena del Papa. Entonces también fue algo que ayudó en esa división. Después, y quizá esa sea de las más importantes, la ambición de los obispos de Constantinopla. Claro, porque cuando el Imperio Romano tenía su sede en Roma, o en Milán, pero ahí cerquita de Roma, el Papa estaba unido al emperador de manera mucho más concreta, más íntima, más práctica. Y cuando el emperador pasa a tener su sede en Constantinopla, y solo en Constantinopla no hay más dos emperadores o sucesores, claro, los obispos de Constantinopla siéntense en el derecho de decir, bueno, entonces nosotros somos la sede más importante que Roma, porque ahora nosotros somos sede del imperio, queriendo como hacer depender el papado de la residencia imperial. Argumentos que usaban los orientales no son verdaderos, pero que usaban ellos para decir que el Oriente es superior a Roma, que Constantinopla es una sede más importante, o por lo menos, decían algunos, igual a Roma. Primero que Oriente, decían ellos, es la cuna del cristianismo. Claro, el cristianismo nació en Palestina con nuestro Señor, Oriente. Había en Oriente más iglesias fundadas por los apóstoles, todas las evangelizaciones de San Pablo, la sede de Antioquía de San Pedro. Entonces hay más sedes apostólicas en Oriente, somos una iglesia más importante, decían ellos. Los grandes concilios se habían celebrado allí, y es verdad, hasta ahí los más grandes, los más importantes, no todos, pero los más importantes se habían celebrado o en Nicea o en Constantinopla. Había, decían ellos, grandes doctores orientales, santos San Basilio, San Gregorio de Nisa, San Gregorio Nacianceno, San Juan Crisóstomo. Solo que, usando ese argumento, se olvidan de decir que esos doctores defendían la primacía de la sede romana. Eso ellos no dicen. Tenemos grandes doctores. Sí, pero ¿qué dicen esos doctores? Que la sede romana es primaz, es la primera. Y en contra de ellos se podría decir muchos argumentos. Simplemente podemos decir que fue la sede elegida por el príncipe de los apóstoles, y no fue por casualidad que San Pedro puso su sede en Roma. Y ahí está la tumba de San Pedro y la tumba de San Pablo también. Fue elegida por el príncipe de los apóstoles como una especie de acto de guerra contra el demonio en ese lugar que Roma, que fue sede de todo el paganismo, donde se tenía el panteón, que se daba culto a todos los dioses. En San Pedro pone su sede ahí, en ese lugar, para hacer desde ahí que se propague el cristianismo. Precedentes del sínodo. Ahora vamos un poco más a los hechos. En el siglo IV y V, primer paso, el obispo de Constantinopla se arrogó a sí mismo el título de patriarca. Todavía no decía que era superior a Roma, pero decía que era una sede patriarcal. Y después, y ese sí un poco más grave, Juan IV, obispo de Constantinopla, se intituló él mismo patriarca ecuménico. Ecuménico significa universal. Claro, está diciendo que nuestra sede es el patriarcado principal, universal. Claro, es un claro desprecio de la sede romana. De hecho, Roma protestó contra ese título que quiso ponerse Juan IV, pero no fue oída sus protestas. Y después, ¿qué pasó? Primero, San Ignacio, obispo de Constantinopla, se negó. Es un hecho que parece pequeño, pero que después de eso explotó una pelea, una discusión muy grave. Se negó a dar comunión a César Bardas, que era el regente del imperio. Miguel III, el futuro emperador, era pequeño todavía, de menor edad. Entonces César Bardas era el príncipe regente, el que estaba esperando que el verdadero emperador creciera. Y San Ignacio se negó a dar la comunión por problemas morales de César Bardas. ¿Qué pasó? César Bardas desterró a San Ignacio de la sede de Constantinopla. Y en su lugar puso Bardas un amigo suyo que se llamaba, y es un nombre muy importante en el tema del cisma, Focio. Focio, de hecho, no era ni clérigo, no era sacerdote, no era obispo, era un laico. Pero era amigo de Bardas y tenía, de hecho,
se habla mucho de los escritos de Fócio, que tenía una predicación y una persuasión muy grande. Y Vargas, en lugar de San Ignacio, en una sede que todavía tiene su obispo vivo, porque San Ignacio fue desterrado, pero no estaba muerto, pone un clérigo que después va a recibir las órdenes para estar en la sede de Constantinopla. Fócio, para intentar tomar esa sede, usó de ardides para corromper los legados del Papa Nicolás, que el Papa Nicolás I había enviado legados para verificar el tema, el porqué del desterro de San Ignacio, y él falsificó la carta de esos legados, convocó un concilio falso, Fócio, en 861, para justamente que ese concilio le confirmara en su sede. Claro que se dio porque era un concilio armado para eso. El Papa inmediatamente condenó, depuso a Fócio en un sínodo hecho en Roma en 863, pero Fócio, para responder a Roma por esa condena, convocó un nuevo concilio acusando a Roma de varias cosas. Decía él, de acá empiezan los argumentos en pro del cisma, pero que uno ve que son argumentos usados para intentar justificar una posición política. Nosotros ya estamos de hecho separados de Roma y nos juzgamos la sede principal y el emperador está con nosotros, pero tenemos que justificar para el pueblo doctrinalmente por qué nos vamos a separar de Roma si siempre los santos padres defendieron Roma como sede primaz. Acusaba a Fócio en Roma de la imposición del celibato a los sacerdotes, y de hecho ya había concilios que habían decretado el celibato sacerdotal. El Oriente nunca aceptó eso. La obligación de ayunar a los sábados. Decían ellos que eso es judaizante, porque el sábado es el día de precepto para los judíos, y ayunar a los sábados significa favorecer el judaísmo, decía Fócio. Y después, una cuestión bastante complicada. Él acusaba a Roma de haber puesto el filioque en el credo. ¿Qué significa el filioque? Nosotros creemos en la Santísima Trinidad, que es un solo Dios, pero en tres personas: Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es alma de fe. ¿Por qué no son diferentes? Decir que son diferentes las personas ya es una herejía. Son distintas. Pero ¿en qué son distintas? En una única cosa, en que el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Eso es la verdad católica. Y es lo que nosotros profesamos en el credo. Porque hubo en otros tiempos una discusión si el Espíritu Santo procedía solo del Padre o si del Padre y del Hijo. Y claro, si uno dijera que procede solo del Padre, entonces, ¿en qué se distingue el Espíritu Santo del Hijo? En nada. Porque la única distinción que se da en las personas de la Trinidad es la procesión. Que el Hijo procede del Padre y que el Espíritu Santo procede de ambos, del Padre y del Hijo. Por eso el Espíritu Santo es distinto del Hijo, por eso el Hijo es distinto del Padre, porque el Padre no procede de nadie, el Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Si yo dijera, como dicen los orientales, y esa fue la discusión, que el Espíritu Santo procede solo del Padre, entonces el Hijo y el Espíritu Santo son la misma persona. Y nosotros no vamos a tener Trinidad, sino una Binidad. Vamos a tener solo el Padre y la segunda persona que procede de ambos, del Padre. ¿Y por qué se llama la cuestión del filioque? En latín, la conjunción y. Yo puedo hacer por lo menos de dos formas. Yo puedo decir, por ejemplo, Gloria Patri et Filho. Gloria al Padre y al Hijo. Pero también yo puedo hacer de la misma forma, poniendo al final de la segunda palabra un que, y significa lo mismo. Si yo digo Gloria Patri et Filho, o digo Gloria Patri
filioque, solo un que al final, significa lo mismo, gloria al Padre y al Hijo, solo que si en vez de estar acá, está en ese que. Por ejemplo, vamos a hablar, no sé si hoy va a dar tiempo, pero de la orden de San Benito, que tiene como principio ora et labora, reza y trabaja, et. Yo puedo decir ora laboraco, que significa lo mismo, reza y trabaja. Entonces esa cuestión quedó conocida como la cuestión del filioque, porque en el credo decimos qui procedit et patri et filio. Uy, ahora se me huyó el credo de la cabeza. Patri filioque procedit, decimos en el credo. Recuerden cuando cantamos el credo en el domingo. Patri filioque procedit. Eso cantamos en el credo. Estamos profesando nuestra fe que creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Patri filioque procedit. Estamos diciendo eso del Espíritu Santo cuando cantamos en el credo. Y los orientales dicen, no, el Espíritu Santo procede solo del Padre. Ese que está de más. Eso acusaba Fócio en la iglesia occidental de haber agregado en el credo el filioque, diciendo que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Lo que para ellos decían es una herejía, que no es una herejía, es la verdad católica. Por eso algunos dicen, es una exageración eso, porque el cisma se dio por cuestiones políticas. Pero a culpa de 3 letras se dio un cisma en la iglesia. No es eso. No fue solo por cuestión de filioque que se dio el cisma, mucho más por cuestiones políticas. Pero eso dicen. Eso acusaba Fócio a la iglesia occidental, tentando dar una base doctrinal para su cisma, para su separación. La fórmula del Concilio de Constantinopla del 381 dice que el Espíritu Santo procede del Padre, que es falso. San Agustín y San León explicaron perfectamente las relaciones entre las 3 divinas personas, enseñando que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, filioque. Los padres orientales enseñaron lo mismo, pero utilizando otra fórmula, los padres orientales antes del cisma. El Espíritu Santo procede del Padre por el Hijo, per filium, pero está diciendo lo mismo, que procede de ambos. Y fueron los españoles, de hecho, los primeros a introducir esta fórmula filioque, del Padre y del Hijo en el credo. Y después se agregó también en el sínodo, en el símbolo ese que cantamos en la misa, en el niceno constantinopolitano. ¿Qué pasó? Basilio de Macedonia, el emperador que siguió a Miguel III, desterró a Fócio de la sede de Constantinopla a un convento y restituyó a San Ignacio, que todavía vivía, a su sede. Y ahí en el concilio de Constantinopla del año 869 y 870, duró casi un año, por lo menos un pasaje de año, bajo Adriano II condenó a Fócio, su doctrina y su secta. Entonces van a decir, padre, pero no hubo cisma ninguno. Claro, porque las cosas no terminan acá. En 877, Fócio recuperó las gracias del emperador Basilio, que le había desterrado, y el emperador, a la muerte ahí sí, de San Ignacio, le restituyó a Fócio a la sede de Constantinopla. En 880, y los hechos se van sucediendo, los obispos declararon que Bizancio estaba sobre a Roma, era superior a Roma, es decir, que el oriente, que la sede de Constantinopla era superior a Roma. Y rehusaron la adición del filioque en el credo que había hecho Roma. León el filósofo, otro emperador, después nuevamente desterró a Fócio en 886 y Fócio murió en el año 891. Es uno de los 2 personajes más importantes del cisma, porque va a venir uno siguiente ahora. Pasaron otros patriarcas
y la cuestión no quedó sanada, no es que se resolvió, pero quedó ahí en tintero, como se dice, hasta que en 1054, el año del cisma, Miguel Cerulario, patriarca de Constantinopla desde 1044, levantó otras acusaciones a Roma. Además de todo lo que decía Fócio, decía Miguel Cerulario que Roma usa el pan ácimo para celebrar la misa, el pan sin fermento, que es judaizante, que favorece el judaísmo. También condenó el ayuno los sábados y condenó a Roma por no cantar el aleluya durante la cuaresma. Hizo ese patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, que es el que va, con el que se va a dar el cisma oficialmente, quiso obligarlos, porque en la época de Carlomagno se habían fundado en Oriente muchos monasterios del rito romano occidental, pero situados en Oriente. Y Miguel Cerulario quiso que esos monasterios se adherieran a los ritos orientales y no siguieran el rito romano. Va a haber una excomunión. El Papa León IX recordó a Miguel la primacía de Roma y envió 3 legados a Constantinopla para intentar resolver el tema. Pero, de hecho, uno ve ahora mirando desde afuera, ¿no? El tema ya estaba decidido. Ya esa separación de hechos ya se había dado, solo faltaba una confirmación así de derecho que se dio con esos legados. Llegaron allá, claro, no hubo conciliación, no hubo aceptación de parte de los orientales de la primacía de Roma, de las cuestiones doctrinales también. ¿Y qué hicieron los legados? Se fueron, pero cuando se fueron, dejaron sobre el altar de la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla la excomunión de Miguel Cerulario en el día, y ese es el día, digamos así, del cisma, 16 de julio de 1054. Decía esa bula de excomunión que fue dejada arriba del altar de Santa Sofía, y entre otras cosas, que Miguel, el neófito, que lleva abusivamente el título de patriarca, a quien solo un temor humano ha obligado a revestir el hábito monástico y que es actualmente objeto de las más graves acusaciones, y con él León, que se dice obispo de Ácrida, y el canciller de Miguel Constantino, quien ha pisoteado sacrílegamente el sacrificio de los latinos, y todos aquellos que los siguen en los antedichos errores y presuntuosas temeridades, que todos ellos caigan bajo el anatema, la excomunión, Maranatha, con los simoníacos, valesianos, arrianos, donatistas, nicolaitas, severianos, pneumatómacos, maniqueos y nazarenos, y con todos los herejes, más aún con el diablo y sus ángeles, a menos que se conviertan. Amén, amén. Amén, amén, amén. Que se obstine en atacar la fe. Quien se obstine en atacar la fe de la Santa Iglesia Romana y su sacrificio, sea anatema, Maranatha, y no sea considerado como cristiano católico, sino como hereje, prosimita, fiat. Ese es un trozo del texto de la excomunión de Miguel Cerulario, que hizo él en respuesta a él mismo, excomulgó el Papa, pero murió Miguel Cerulario. No es que fue su éxito eso, murió desterrado en el año 1059, pues por haber afirmado también la primacía de la Iglesia sobre el Estado. Tal juicio no era supuesto al gusto del propio emperador bizantino Isaac I, el sucesor. Cuando Cerulario quiso decir que la primacía de la Iglesia sobre el Estado, el emperador no le gustó y le desterró también. Pero infelizmente, y esa es la fecha del cisma de Oriente, el 16 de julio, infelizmente siguieron a los griegos en el cisma casi todas las iglesias orientales, como también sus conquistas misioneras con los pueblos de Balcanes y de Rusia, y constituyeron así las iglesias griegas cismáticas, tomando mal el nombre de ortodoxas, título sacado de la diatriba de Miguel Cerulario. Claro, después de la excomunión mandó un texto para Roma el 24 de julio, en que ellos se llamaban, decían que ellos eran ortodoxos. Ortodoxos significa el que tiene la fe verdadera, la fe correcta, la recta doctrina. La verdad, ortodoxos somos nosotros. Pero por ese texto quedaron ellos conocidos como los ortodoxos, cuando de hecho ellos son los heterodoxos, tienen la falsa doctrina, la doctrina errónea,
De hecho, después de eso no aceptaron todos los dogmas que fueron definidos, por ejemplo, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen, todo lo que vino después de ese cisma. Hubo un intento de recuperación, de vuelta del cisma que vamos a hablar después, pero duró muy poco. De hecho, fue una separación definitiva de la Iglesia Oriental de la Iglesia Occidental. Ellos cismáticos. Y si tengo una misa de un sacerdote que se llama ortodoxo de esas iglesias, ¿puede asistir? No, son cismáticos. Aunque tenga comunión verdadera, aunque haya consagración, si han guardado la sucesión apostólica, pero no puede asistir, porque son herejes, son cismáticos, son separados, no reconocen la autoridad del Papa. Los obispos y los pocos fieles quienes quedaron en comunión con el Papa en contra del cisma de Miguel Cerulario formaron la Iglesia griega unida. De hecho, hay ritos orientales que son católicos. En mi caso, por ejemplo, había el rito ucraniano o el rito maronita, por ejemplo, más conocido. Son ritos católicos orientales, otro tipo de misa, digamos así, otra forma de celebrar la misa, pero en sumisión al Papa, con la recta doctrina y aceptando los dogmas después definidos. Hay iglesias orientales pocas que quedaron unidas a Roma después del cisma. Pero hoy en día, infelizmente, los papas, Pablo VI, Pablo II, Papa Francisco, hacen declaraciones conjuntas con las iglesias orientales como si fueran simplemente hermanos con un rito distinto, cuando no, fue de hecho una separación, un cisma. Y ellos tendrían que reconocer su error para volver a la verdadera iglesia. Bien, yo iba a hablar de la vida interior de la iglesia, pero quedó muy largo todo. Voy a dejar para una otra charla que no sé cuándo voy a publicar, porque ahora viene Navidad. Tal vez la grabe antes y la publique durante ese tiempo, no sé. Vamos a ver. Pero quedamos por aquí. Terminamos con el cisma de Oriente en 1054. Después volvemos a pasar por ese periodo de 476 a 1073 para hablar un poco de la vida interior de la iglesia. Creo que hay tema para una charla más quizá. Bien, regresamos para terminar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de la Sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Pío X, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.